Lectura bíblica correspondiente al día 28 de marzo del año 2025. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 1 en adelante. Jesús acusa a escribas y fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman las primeras asientos en las sinagogas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Números capítulo 22. Balaam bendice a Israel. El día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde ahí vio a los más cercanos del pueblo. Capítulo 23. Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofreció Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré, quizás Jehová me vendrá al encuentro, y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto, y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y he aquí que estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar, desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde ahí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él le dijo a Balac: ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios ahí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca, y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y vino a él, y aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac: ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerza como el búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel.
lo que ha hecho Dios, he aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículo 6 en adelante, el cortejo de bodas. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? He aquí es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espada, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. El rey Salomón se hizo una carroza de madera de Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón, con la corona con que le coronó su madre el día de su desposorio, el día del gozo de su corazón. Capítulo 4. El esposo alaba a la esposa. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril, tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David edificada para armería. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes, tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios, hasta que apunta el día y huyan las sombras. Me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre del Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía, has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuanto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada, tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles del incienso, mirra y aloe con todas sus principales especies aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amada a su huerto y coma de su dulce fruta. Capítulo 5. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados.